este trabajo también está haciéndose, me llamó mucho la atención porque alguna vez encontré, yo también cometía esos errores, y alguna vez encontré en la Biblioteca Nacional de Colombia un expediente sobre una visita al Tribunal Mayor de Cuentas que se hace en 1780, pero realmente no le presté mucha atención, ahora sí la pude ver. Entonces, y es porque el personaje que hace la visita a nivel de la historiografía nacional no es visto como un funcionario que quiere realizar algún tipo de reforma de carácter administrativo y analizar la reforma de manera profunda, sino más bien los efectos que tuvo bueno, ya, eso yo lo digo yo, por los efectos que pudo tener la reforma. Yo diría más los efectos que pudo tener la tergiversación del trabajo de ese funcionario dentro para el orden social del virreinato. Este es, pues más o menos, algo, omitan el grosor de las flechas, ¿no? Porque quiere decir los montos que supuestamente se transferían en libros de cargo y data, pero la idea de hacer este mapa era ver la red que establecía Santa Fe como escenario principal de la Real Hacienda del Virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Entonces era bastante amplio. Ya esto es muy tardío, después de 1700, lo hice con base en una cuenta de 1793, pero para comienzos del siglo XVIII no solamente incluía estas cajas reales, sino también incluía algunas de lo que es el actual territorio de Venezuela, ¿no? Sobre todo en el lago Maracaibo, Caracas y más al oriente, Cumaná. Como bien lo ha mostrado también la Viana Cuetos, eso no se aparece en los libros de Santa Fe, sino aparece más en los libros de Quito y de Guayaquil. También establece una relación muy fuerte con Guayaquil. Entonces, estamos hablando de un tribunal que tiene a su cargo, un tribunal de cuentas que tiene a su cargo más o menos casi todo el norte de Sudamérica, ¿no? Entonces, primero que todo, se planteó la visita al Tribunal Mayor de Cuentas, nombrando como regente visitador a Francisco Gutiérrez de Piñeres. A Francisco Gutiérrez de Piñeres le han hecho muy mala fama en la historiografía, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. Le han hecho muy mala fama porque efectivamente han estudiado ciertos aspectos del trabajo de Francisco Gutiérrez de Piñeres. Él llega en 1778, en el 77 el virrey Flores ya ha hecho parte de la reorganización administrativa de la renta del tabaco, pero Gutiérrez de Piñeres viene con un objetivo específico y es hacer la visita al Tribunal Mayor de Cuentas. En el Tribunal Mayor de Cuentas fijarse fundamentalmente en efectivamente la construcción de una herramienta para el mejor rendimiento de los ramos de tabaco, alcábalas y aguardiente, ¿no? Lo que genera o lo que ha visto la historiografía regularmente y pues se han repetido mucho sus errores o lo que ha hecho la historiografía es los opositores de Gutiérrez de Piñeres, obviamente, o de la reforma, hablaban o muestran en los documentos de la época versiones tergiversadas de lo que él iba a hacer, ¿no? Entonces la historiografía asume eso como causa fundamental, pues es la causa fundamental de la explosión de la rebelión comunera. Entonces se centran más en el estudio de lo que significó la rebelión comunera que en el trabajo mismo que tuvo el encargado de la visita. En algunos casos, entonces, la perspectiva que se tiene es estudiar la rebelión comunera como un antecedente del proceso independentista, lo cual no ha dado muchos frutos, ¿no? La rebelión comunera era más un proyecto restaurativo. O en otros casos más drásticos, convertir a los líderes de la rebelión comunera, la misma rebelión comunera, como una expresión de, ¿cómo decirlo?, de una historiografía muy de izquierdas, como una expresión del sentir popular y la construcción de un héroe de izquierdas en el país, ¿no? Entonces ha sido, desde ese punto de vista, muy complicado el trabajo de la rebelión comunera. Y hay trabajos muy notables, como por ejemplo el de Fena, que hace un trabajo mucho menos politizado y mucho más
consciente sobre la relación que tiene la rebelión comunera e independencia, pero que se centra más en la rebelión que en el trabajo de Gutiérrez de Piñeres. En este caso yo me voy a concentrar en este caso. Entonces, la idea es ver cuál fue el trabajo de Gutiérrez de Piñeres dentro del Tribunal Mayor de Cuentas. Y es un expediente que se conserva en la Biblioteca Nacional de lo que llega a ser Gutiérrez de Piñeres, cuáles son los resultados que obtiene después de la visita al tribunal. Esto es muy importante porque la visita al tribunal es previo a la construcción de las instrucciones que él hace para la reforma de la administración del tabaco y el aguardiente, que a la final es lo que genera la tergiversación de esas instrucciones, lo que genera a la final la rebelión comunera. Entonces, no es como hasta el mismo virrey lo plantea, que Gutiérrez de Piñeres era un hombre, y sus opositores, Gutiérrez de Piñeres, o sea, hubo mucha oposición entre el virrey y Gutiérrez de Piñeres, sobre todo con Caballero y Góngora. Bueno, ahí hay un mito, ahí nombran un nuevo virrey y el virrey se muere llegando a Santa Fe, o sea, de Cartagena, llega a Honda, almuerza con el arzobispo y se muere. Entonces el mito es que parece que como que le dio algo raro, algo extraño. Y lo lógico era que Gutiérrez de Piñeres fuera el virrey, es decir, pero hubo mucha oposición de parte de Caballero y Góngora. El mismo Caballero y Góngora dice que Gutiérrez de Piñeres era un tipo ignorante, era un tipo autoritario, que bajo la premisa de un total desconocimiento de las condiciones de la Nueva Granada impuso una serie de reformas que generaron la rebelión, ¿no? Pero realmente lo que uno se da cuenta en la visita es que Gutiérrez de Piñeres no actuó a la ciega, llegó a hacer fundamentalmente la visita. Entonces, bueno, lo que pidió cuando llegó al Tribunal Mayor de Cuentas fue los libros, ¿no? Los libros que ahora hablaba Ernest, por ejemplo el libro de la razón, ¿no? Los libros de los alcances, los libros de las fianzas, los libros de los funcionarios que estaban dentro del Tribunal Mayor de Cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se va a encontrar? O lo que le van a decir el contador más antiguo del Tribunal Mayor de Cuentas. Aquí el problema es muy de familias, ¿no? Le dice, realmente la mayor parte de los libros no se conservan. Por ejemplo, el libro de la razón no se encuentra en la visita. Creo que el libro de recetas tampoco se encuentra en la visita. El libro donde se ponen los acuerdos, o sea, quién votó dentro del Tribunal Mayor de Cuentas, a él le pasan, él dice que es un pliego grande que solamente encuentra los acuerdos de 2 sesiones del Tribunal Mayor de Cuentas. O sea, es bastante lamentable lo que encuentra Gutiérrez de Piñeres en el Tribunal de Cuentas. De inmediato, pues plantea las exigencias que le deben responder los encargados. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no pide solamente cuentas de poco tiempo desde 1740. O sea, la visita le muestra a uno un panorama de lo que ha sido el control contable dentro del Tribunal Mayor de Cuentas desde 1740. Entonces, ¿qué le pide Gutiérrez de Piñeres a los encargados? Les dice, miren, yo necesito, primero que todo, que me den noticia de que si en este tribunal se ha presentado otra visita, de cuándo a cuándo se presentó y quiénes la hicieron y qué decisiones se toman. Esa es la primera exigencia. El resultado que tiene la exigencia es, la respuesta del contador más antiguo es, mire, aquí en Nueva Granada tuvimos un terremoto o dos temblores de tierra entre 1742 y 1743, el archivo se destruyó, nos tocó pasarlo para un batallón, todo se rompió, etc. Parece que hubo una visita de Juan Cornejo, fiscal de los Reyes, por allá en el siglo XVII, entre 1632 y 1662. No encontramos nada, solamente unas pocas requerimientos que hicieron, pero no encontramos documentos más allá de eso.
Ahí hay una venta a explorar, comparar las dos visitas. Una visita que dura más o menos 30 años. Les pide elaborar un listado completo de los empleados que hayan tenido el tribunal entre 1740 y 1780. Ese sí se lo responden. Y lo pide por un objetivo mismo que tiene. O sea, él se ha dado cuenta de algunas relaciones que tienen los miembros del Tribunal de Cuentas con gente que, o con específicamente un empleado de Real Hacienda que tiene unos vínculos muy complicados al cual él mismo le ha pedido al virrey que lo destituya, que es a Holanda. Entonces le piden, necesito que destituya a este señor de la Administración de la Renta de Tabaco de Girón. Girón es una población de Colombia y no lo destituye. O sea, y él pide ese listado para saber quiénes son las redes que se están moviendo, ¿no? Él se daba cuenta que estaba ya pisando callos muy fuertes, al menos en Santa Fe, ¿no? Y tercero, formar un estado exacto de las cuentas presentadas, fenecidas y por fenecer. A ese se lo responden. Tiene unos resultados, pero tiene unos resultados muy buenos, pero ya vamos a ver posteriormente qué sucede por los obstáculos que les comento. Los resultados muy buenos es que faltaban cuentas solamente de 2 años. O sea, 1779 y 1778. O sea, cuando uno lee el texto, uno dice, pues maravilloso, el Tribunal de Cuentas de Santa Fe funcionaba muy bien. Y les pide también que, bueno, esto lo cito porque más adelante va a haber un choque de competencias entre. Les pide dar cuenta de por qué el tribunal no trabaja los lunes, los miércoles y los viernes por las tardes. O sea, que por favor el tribunal trabaje todos los días para poder despachar eso. Obviamente los miembros del tribunal les respondieron, no trabajábamos porque la seguridad, por la salud, dicen, porque eso generaría una fatiga, porque el trabajo en el tribunal es muy difícil y generaría una fatiga tremenda para los miembros del tribunal. ¿Cuáles son los alcances pendientes? También los resultados son muy buenos. Aquí están en el trabajo algunas cifras, son unos resultados muy pequeños de alcances pendientes. Uno llevaría a pensar que es muy buen control, muy pequeños son los alcances y, bueno, los derechos que tienen las fianzas. A la mayoría de los requerimientos hay respuestas y son unas respuestas que no van a convencer mucho a Gutiérrez de Piñeres. Más sin embargo, él, con base en la respuesta que le dan, establece 4 medidas fundamentales. 1, o redacta 4 instrucciones. La instrucción de tabacos, la instrucción del aguardiente, no me voy a detener en esto porque ya ha sido trabajado por Gilma Mora de Tovar y por Margarita González. La instrucción para el cobro de alcábalas y la instrucción para el cobro de alcábalas tiene que ver con eso, o sea, es decir, él dice, mire, por una confusión de carácter contable se está cobrando en algunos territorios la alcábala junto a la Armada de Barlovento. Entonces él dice, es necesario separar de manera contable y administrativa el recaudo de esos dos y cambiarle los nombres que tienen en otros lugares. En otro lugar se llama alcábala nueva, etc. Entonces, para eso hace esa instrucción. Y la otra es, le envía una instrucción de cortes para la realización de cortes y tanteo a las cajas reales. Y le exigen a las cajas reales que los cortes y tanteo tienen que ser entregados, efectuados en los primeros días de enero, bajo, estamos muy tarde ya, o sea, estamos en 1780, les dice, siguiendo la instrucción práctica de 1766 de Ortiz de Landazo. O sea, en una época bien tardía, o sea, 14 años después de la instrucción. Porque su principal preocupación en términos contables es que no tiene ni uniformidad las cuentas de las cajas de la Nueva Granada y no están llegando a tiempo. Creo que es la preocupación de todos, no llegan a tiempo y no hay uniformidad. Bueno, los resultados ya todos lo sabemos, o sea, hubo muchísimos obstáculos para llevar a cabo los fines mismos que tenía, los fines últimos, o sencillos, no los últimos, sino los sencillos que tuvo los 4 pedimentos que tuvo el señor
el señor Gutiérrez de Piñeres. Vamos a ver cuál es el primer problema que se encuentra. Uno, cuando ve los cortes y tanteos de la Caja Real, por lo menos comparé los cortes y tanteos de la Caja Real de Cartagena con los de la Caja Real de Santa Fe en periodos posteriores. En Santa Fe no se sigue, o sea, sí hay un avance efectivo en el desglose, pero no se sigue exactamente lo que pide la instrucción práctica. Es decir, por ejemplo, no se inicia, en los cortes de tanteo de Santa Fe no se inicia con las existencias, sino se inicia con los libramientos, o sea, se inicia con los gastos. No se cita la razón, tampoco se cita el método de cobro de los cargos, o sea, es decir, ya muy entrado después de la orden que da Gutiérrez de Piñeres. En Cartagena, en cambio, sí. Esas son las características que tiene esa gran diversidad. En Cartagena sí se sigue, digamos, muy al pie de la letra, la instrucción práctica de Ortiz de Landares y Uribe. Al menos en lo que atañe a seguirla al pie de la letra. Entonces, en Santa Fe se cumple de manera parcial y en Cartagena sí se está cumpliendo de manera puntual. ¿Por qué se pidieron o sea, cuál era la idea? Pues aumentar el recaudo, aumentar el control para financiar a Cartagena. Ese era el fin último de la existencia del virreinato Cartagena, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo tanta oposición a lo que hacía Gutiérrez de Piñeres en ese momento? Estalla la guerra de independencia de los Estados Unidos, Cartagena se ve inmersa en ella. El virrey se va a Cartagena, Flores se va a Cartagena y queda Gutiérrez de Piñeres en Santa Fe. Ahora, es un momento en el cual el virreinato, la situación económica no es la mejor del virreinato y tiene mucha oposición de ciertos sectores de la élite santafereña y de la élite de Santander. Esto es, a ver, sobre todo de esta parte. Acá, de esta parte que es el actual occidente de Colombia, ¿no? Esta parte tiene una fuerte oposición. ¿Cómo? Son tabacaleros. Y cacaoteros. Son tabacaleros, son cacaoteros en esta región que ya están golpeados porque les están quitando la posibilidad de sacar el cacao por Maracaibo y de Santa Fe, que es el centro del país. Entonces empieza a tener una fuerte oposición de esos dos sectores. ¿Por qué la oposición? Como les decía, entonces Gutiérrez de Piñeres empezó a tener problemas con gente, gente que estaba dentro de las redes de poder, tanto en Santa Fe como en Quirón. Específicamente él intentó retirar a un funcionario que se le había comprobado varios alcances, pero que como director de la renta de tabaco, García Olano. Entonces encuentra una fuerte oposición y lo que empiezan a hacer esos sectores es a tergiversar lo que hace Gutiérrez de Piñeres dentro de la Real Hacienda de Santa Fe. Por ejemplo, entonces dicen, hay una, ahora lo cito, por ejemplo, se establece el cobro de de un donativo, ¿no? Un donativo, y entonces dice, empezaron a decir, el donativo es para todo el mundo y todo el mundo tiene que pagar el donativo y el donativo es de 2 pesos y además el donativo va a ser permanente, ¿no? Para todos los habitantes de la Nueva Granada. Eso fue lo que dijo o lo que dijeron los opositores, ¿no? Entonces al virrey le toca salir a explicar, ¿no? El virrey lo explica muy bonito, dice, entendía la Real Cédula en estos términos, está mal, ¿no? Entonces dice, para hablar con mayor claridad, es como si el rey llamara a cada uno de sus vasallos varones y libres de toda clase de América y les dijera, el rey de Inglaterra te ha insultado y ha agraviado en mi cabeza, causando varios daños a la corona y tomando tus bienes y los de los demás mis vasallos, tus compañeros. Para contenerlo me he visto precisado a declararle la guerra. Una de las cosas que más pretende es apoderarse de estos mis dominios de Indias y en ellos de tu familia, vida y bienes, para hacerse rico con tus despojos y de los demás compatriotas y transformar la religión católica. Los gastos son muchos y no alcanzan a mantener los de la guerra, las rentas del reino, para sostenerla y para poder hacer una paz pronta y ventajosa a todos tus hermanos y a ti mismo te pido y quiero
si eres español o noble, que me des 2 pesos únicamente, si eres español o noble. O si eres de otra clase y no tienes, que me des nomás 1 peso, solo una vez. Pues esperando que lo mismo me darán los otros vasallos fieles como tú, y que puedan tener bastante por ahora para defender tu casa, tu familia y a tu religión, ¿no? Pero lo que surgió en los libros de la Nueva Granada y en los panfletos fue: nos van a cobrar esto 2 pesos de manera permanente, ¿no? Y así con muchas otras, ¿cuánto me queda? 5 minutos. Vale. Y así con muchas otras de las medidas que voy citando acá, ¿no? Entonces, también por ejemplo, dijeron que iban a tomar todos los fondos de censos, lo cual era también falso. Lo que se estaba pidiendo eran las órdenes que tuvieran algún capital, que quisieran poner a censo a la Real Hacienda, lo podían hacer a un interés del 4%, pero no todos los censos iban a redimir a poner a un interés del 4%. Bueno, entonces, hubo muchos obstáculos que aquí pues están en la ponencia, y después intento ver cuál fue el resultado último, ¿no? Entonces, muy adelante, cuando uno ve ya cuando está de salida Caballero y Góngora en el 89, él dice: yo pude llevar a cabo la reforma que no pudo hacer Gutiérrez de Piñeres a través de una carta pastoral. La carta pastoral es muy sencilla, dice: no, o se comportan así, con mi fraternal amor yo los recibiré, o pues usaré la fuerza. Pero se queja de algo fundamental, y es que empieza a hablar de que los miembros del Tribunal Mayor de Cuentas, y eso es muy interesante cuando le pasan el listado, uno cuando ve el listado que le pasan a Gutiérrez de Piñeres se da cuenta que son muy viejitos. Todos son muy viejitos y ninguno se ha retirado a jubilarse. O sea, se retiran porque se mueren, ya se mueren muy viejitos. Caballero y Góngora dice, mire, primero que todo, aquí hay un atraso de más de 15 años en cuentas. Pero no faltaban solo 2, hace menos de 9 años, no hay un atraso de 15 años en cuentas. Y el problema fundamental es que los empleados de la Real Hacienda no habla de redes de influencia, que además las tienen, es que son viejos, todos tienen más de 80 años. Entonces, llevar a cabo la reforma en ese sentido fue muy complicado. Por otra parte, ya después, a ver, por acá está, los otros 2 contadores eran octogenarios y aún entre los subalternos, el oficial de pluma tenía 84 años. O sea, es decir, era muy difícil el trabajo en el Tribunal Mayor de Cuentas. Y por otra parte, y esto llama la atención, ya el siguiente virrey, que es Espeleta, está pidiendo una cosa que a uno pues le suena muy extraño. Él dice, respecto a los cortes y tanteos, ya muy adelante, en la década de los 90, dice: esta diligencia, cuyo objetivo es tan útil como obvio, no se practica siempre ni en todas partes con la debida exactitud. Bueno, él dice que hay muchos errores y plantea un arreglo. ¿Cuál es ese arreglo? Pide que hagan una instrucción práctica en 1790 y tantos, para hacer, en 1795, una instrucción práctica para hacer los cortes y tanteos, la instrucción práctica que ya había el 66, que había reafirmado el mismo Gutiérrez Piñeres. Más adelante, en 1804, los obstáculos son similares. Y hay otro obstáculo que es fundamental. Y por eso yo citaba lo del horario. Pues voy a terminar con esta cita muy chiquitita. El Tribunal Mayor de Cuentas avienta, se puede decir, no, aventó ante el virrey a los de la Caja Real de Santa Fe, a los de la Caja, que no entregan la cuenta para poder hacer la cuenta general. Entonces dice, los de la Caja de Santa Fe se manifiestan y dicen: vea, no es lo mismo ordenar una cuenta que fenecerla. Tampoco son las obligaciones del tribunal las mismas que las que tenemos que desempeñar. Cuentan todo lo que tienen que hacer ellos. Porque aquí hay algo que es muy extraño, y es que la Caja de Santa Fe fenece cuentas antes de enviarlas al tribunal. Y las recibe y las elabora, ¿no? Además de eso, trabajan todos los días. La Caja sí trabaja todos los días. Pero en cambio el Tribunal de Cuentas, y vuelven e insisten,
no trabajan por las tardes la mitad de la semana. Y dice, tenemos que pagar los sueldos de 237 asalariados, fuera de los que hacemos a los curas, a cristianos, a las misiones y a la tropa, de que no podemos hacer un cálculo legítimo, pero que no bajarán de cada 150 cada año. Fuera de otros extraordinarios que se hacen y fuera también del abuso que hacen de nuestra condescendencia muchos empleados, entre los que señalan o particularizan los individuos de ese tribunal de cuentas, pues unos reciben sus sueldos cada 15 días o cada mes, o cuando se les antoja, y otros los piden con anticipación por medio de simples recibos. Entonces, también hubo un choque constante de competencias entre cada uno. Entonces, se presentó un control parcial. ¿Por qué ese control parcial? Porque no se pudo uniformar totalmente y por el tiempo siempre fue muchísimo más, ¿no? Y siempre aparecían cuentas por fenecer y por presentar, supuestamente que ya se habían presentado, ¿no? Hay avances en términos de desglose de cuentas. Por ejemplo, para los años 90 hemos podido ver que utilizan formularios muy estándar en cada una de las cajas, pero sin embargo hay muchísimo atrás. Pero esos pormenores se vieron debido a los obstáculos que podremos generalizar la oposición que hicieron las élites a cualquier tipo de reforma. Segundo, está ejemplificado acá. Segundo, lo atrasado que estaba el tribunal, los empleados, eso afecta muchísimo la posibilidad de hacer la reforma, tienen 80 años. Y además de ello, el choque constante entre las competencias que hay dentro del virreinato. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Carlos. Bueno, estos señores ya eran prácticamente unos eméritos del tribunal. La pregunta es si no tenían contadores de resultas que suplieran su trabajo de todo el día. Obviamente no les daban plaza y les pagaban menos, pero podían hacer ese trabajo. O simplemente eran ellos los eméritos que no hacían nada. Pues regularmente, mire, otra de las quejas fue que se les impidió la posibilidad, se eliminaron 2 plazas durante el gobierno de Caballero y Góngora de contadores del Tribunal Mayor. Y con ese expediente lo que pedían, con esa carta lo que pedían era 2 contadores más. Pero la corona nunca se los... O sea, hasta 1804 se los denegaron. O sea, el trabajo era muy complicado. Bueno, y uno que trabaja con los libros se da cuenta cuando ya un contador está viejito, ¿no? Porque ya, claro, llega un libro y que empieza... La mano se ve muy distinta, ¿no? Y creo que durante la visita tampoco les permitieron contadores de resultados. Esa instrucción que pide Caballero y Góngora, Espeleta en 1795, ¿no es eso que estamos buscando de 5 de mayo de 1795? No, él está diciendo que la diligencia de corte tanteo es fundamental, pero que no se cumple con el debido con el debido procedimiento. Otros no alcanzan a hacer el tanteo con inteligencia y de aquí dimana que la superintendencia se haya engañada y no pueda tomar providencias oportunas con presencia de los tanteos en que todo se expresa hallarse arreglado y corriente. No es otro el origen de los grandes alcances que se han descubierto. Y aunque no se haya ido, está pidiendo una instrucción para la realización de cortes y tanteos. Les dice, a ver si lo veo. Bueno, aquí está, pero no lo encuentro ahorita, pero está pidiendo una instrucción para eso. En todas estas instrucciones o en estos informes, ¿has podido detectar la presencia de esa Contaduría General de Indias, ya sea que se dirija directamente, lo cual sería extraño, o a través del Ministro de Hacienda que se esté dirigiendo al Virrey? Es decir, ¿aparece la Contaduría de Indias en alguna de estas documentaciones? Sí, claro. Por ejemplo, en la correspondencia de los virreyes, el ministro se comunica directamente a ellos enviándoles las instrucciones de qué es lo que deben enviar y cómo deben enviarlo. Por ejemplo, nosotros estamos ahora, con Carlos siempre hemos tenido ese problema, estamos buscando una lupa, que es una instrucción precisamente que la citan en todo lado, que es de julio de 1791, que es enviada por ya sabemos que el ministro, ya encontré el recibido, ya encontré la carta donde lo envían, pero no hemos podido encontrar eso. Intuimos que dentro de esa instrucción está el cuadrito de cómo deben hacer las relaciones, son relaciones de valor
y de distribución. Sí, pero sí que se encuentra así. Pero sí que citan a la Contaduría General de Indias. Claro que Sí. sí, claro que sí. Pero encontramos solamente los papeles todavía, los recibidos. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Rodrigo. Sobre las instrucciones que mencionaba que se han trabajado con historiografía, ¿hay algún trabajo sobre las instrucciones referentes al cobro de cabalas? Referentes al cobro de cabalas, específicamente, yo creo que no, pero más, no tanto sobre la instrucción, ¿ya? Sino sobre las alcábalas, o sea, lo utilizan de manera tangencial. Por ejemplo, para las alcábalas, en función de ver en las alcábalas el comercio, ¿no? Pero lo trabajan muy bien, que es en el texto hay un texto de James Torres y de Luis Buñón, donde trabajan las alcábalas durante ese periodo para determinar cómo es el mercado de Santa Fe, pero no en sí la instrucción de alcábalas para ver cuál es su contenido. De hecho, la instrucción de alcábalas está publicada. La de la Nueva Granada está por internet. Usted se ubica en la Biblioteca Nacional de Bogotá, la Biblioteca Nacional de Colombia, y pone Francisco Gutiérrez de Piñeres, aparece la instrucción. Pero específicamente estudiando la instrucción no hay. O que yo conozca, ¿no?